Ok, voy a hacer una demostración. Vamos a tener lana y cuando tú tienes una idea y quieres hablar, agarras la lana, haces un nudo como quieras hacerlo y hablas, dices lo que tienes que decir. Y cuando termines de hablar, miras al grupo y alguien va a indicar que quieren hablar. Y el que acaba de hablar escoge a la próxima persona y antes de pasarle la bola de lana, le pone un pedazo de tape para fijar tu lana a tu lugar. Y agarras la bola y, por ejemplo, yo escojo a David, le paso después. Y después yo hablaría y mientras que hablo hago un nudo y después tomaría esto y con esto hago que el nudo se quede en la mesa y después la próxima persona que quiera hablar como Jerónimo, entonces le tiro la lana y sigue el proceso. Bueno. Entonces empezamos a hablar. Bueno, entonces aquí creo que tenemos que decidir la orden en cuáles conceptos vamos a, o la orden en que presentamos los conceptos. Entonces, yo, Lía y Lucas hicimos Pacha y también involucramos a Kausai. Sí, creo que es un concepto que es relevante de pronto muchos de los otros, entonces creo que de esa manera podría, no sé, creo que encajaría bien de verdad donde sea. Entonces, no sé, no sé cuáles otros grupos hicieron qué. ¿Quién hizo otro concepto que no sea Pacha o Causa? Nosotros hicimos... Gracias. Nosotros hicimos el concepto de Uchayikuy y lo hicimos a través de el formato de más o menos como una película pequeña donde no había ninguna forma de hablar o describir estas cosas con palabras, solo en escenas un poco como abstractas y un poco surrealista en el final. ¿Y qué crees, David? Porque era co-creado por dos personas. Perdón. Bueno, lo que hicimos nosotros es que yo y Cristóbal trabajamos el Uchalicuy, mientras que Isa trabajaba el... ¿puedes repetir tu término? Sí. Siete. Y pues yo hice un video con David que se trataba sobre la palabra Chiksi. La palabra Chiksi tiene un significado pues en el mundo andino sobre pues el significado tiene que ver con diferencias en dos cosas, como por ejemplo Kusikanki utiliza el ejemplo del color gris o un color jaspeado, que es una mezcla de negro y blanco, pero son dos cosas distintas, como ella compara esto a diferentes pues etnias o culturas entre un país, y ella se estaba refiriendo pues a Bolivia, pero yo lo mostré como también en un video abstracto
en que mostraba escenas diferentes sin hablar, yo con mi perro que yo tengo en casa. Y sí, pues tengo que elaborar más sobre eso, pero ¿cuáles otros temas utilizaron? Bueno, ay, no. Supongo que hablo solo de Q o también de Pu. Bueno, el grupo de nosotros habló sobre Q y Pu, que los dos son sufijos que se arraigan en el verbo de morir, que es muñai. Y como la muerte tiene que ver con el retorno a la tierra, tal vez hablamos de Pacha primero y de ahí de la muerte. Caminamos alrededor del cementerio y regresamos al punto en el cual empezamos y reflexionamos sobre la muerte porque Q es el sufijo de la reflexión, desde mi punto de vista. ¿Falta otro término o no? ¿Quién tiene la cinta? Para mí creo que Pacha debería ser el primero porque Pacha es muy central a todos los otros temas y creo que es importante tener una idea fuerte sobre Pacha antes de que empieza con los otros. Yo estoy de desacuerdo. Yo creo que deberíamos empezar con el concepto de Chiqui primero, porque mantiene en centro la gente en cual este pensamiento existe y ponemos en enfoque un poco más el grupo de cual vamos a conversar antes de hablar de los términos. Pero también veo el punto de vista de Pacha siendo primero, entonces no sé cuál de ustedes también esté de acuerdo conmigo. No sé. O si tiene otra opinión sobre el tema. Sí, a mí me parece. Veo tu argumento. Me parece que funcionaría bien y creo que Pacha también podría estar como tendría sentido estar al final también, pero también veo el argumento que de pronto Q y Pu, muerte y reflexión, también podrían estar al final. Entonces, no sé, como Pacha me parece que es una, pues en lo que hemos leído, me parece que es la base de la interrelacionalidad andina. Entonces, de así de pronto podría estar cómodamente en el centro también. Se lo paso a Lucas. Me pasa la cinta, por favor. Yo también pienso que Pacha debe ser el primero porque también como Pacha es el aquí y el ahora y estamos en el aquí y el ahora. Y entonces empezando con Pacha, empezando con dónde estamos, sería para mí lo mejor. Buen momento para pausar el video y pensar Y reflexionar. y reflexionar. Bueno, Creemos que debería estar antes de Pacha. hacele. Y Isa estuvo hablando. Pues sí, resumiendo de nuevo lo que hablé, pues me refería que Cusicanqui utiliza la palabra Chixi para referirse a un modo de pensar en
pueden ser dos cosas generales, literalmente como dos colores que ella describe como el blanco y el negro, que son, cuando se mezclan, forman un color gris o un color jaspeado. Y pues si estamos comparando esto como a la metáfora de cómo funcionan las relaciones de diferentes pues etnias o culturas o razas en el mundo, por ejemplo el mundo andino, y cómo es distinto, pero también se relaciona y tiene pues conexión con el mundo occidental sin tener formas de jerarquía o sin tener alguna generalización de la cultura entera de un país, por ejemplo, que existen diferentes cosas entre ellas y que... Oh my god. Okay. Es bueno para el video. Oh. Bueno, Pues sí. Y también pues lleva consigo como un significado... yeah. Let me think. Oh, wait, Yeah. una cosa es que la luz va a continuar cada 5 minutos. Oh, okay. Entonces no sé si Es un buen ciclo. queremos discutir una solución o si no importa o qué. ¿y la luz se apaga? Cada 5 minutos. Yo puedo mantener el tiempo de la luz. Bueno, aunque pare, está bien. Sí. Como Ok, Bueno, No tiene la situación. ok. Es lo que es. So, cada 5 minutos hacemos un dance party. Es mucho. Ok, bueno. Un baile Un fiesta. baile. Oh, tus ideas. muy creativas. Podemos moverse en la posición en el círculo. ¿Puedo añadir a lo que dijo? Sí. Boom. Yo me acuerdo para dar un ejemplo. Yo me acuerdo para dar un ejemplo de la clase en la autobiografía de Gregorio Mamani-Quispe hubo un ejemplo de lo que describe el concepto chiqui y por esto yo creo que debería estar primero. Dice algo sobre la huillacocha sobre el pecado, ¿no? Pero cuando habla sobre el pecado no se sabe si se está hablando sobre el desbalance en el mundo andino o el pecado en el sentido occidental, y es evidencia de que una persona que exhibe y que existe en este mundo no es ausente de los dos mundos, ¿no? Y existe en el medio de los dos. Entonces por eso yo propongo que hablemos sobre estas personas primero, porque ellos son los que existen en estos dos mundos y para que podamos tener un punto de balance. Le doy la bola. Solo quería decir que me gusta tu argumento. Y estoy en acuerdo. Sí, iba a levantar. ¿Alguien más quiere eso? Pásame la bola. Espérate. Se lo paso a Cristóbal, que no ha hablado en un segundito. Entonces, perdóname. Yo tengo una opinión contraria. Creo que debemos empezar con Uchaikue, porque no tiene nada que ver con estos temas súper abstractos. Y yo creo que si acabamos con lo más profundo que tenemos, podría tener un efecto más profundo en nosotros. Opuesto a como acabar con nuestro concepto, que no es tan profundo, y acabaremos menos emocionantes, no sé. Es mi opinión. ¿Hiciste tú? No. Bueno, supongo que yo estoy en desacuerdo. Pienso que podríamos empezar con Chixi, que es el término de Isabela, y después Uchalikui, porque tienen ideas muy similares, y aunque la palabra Uchalikui no suele de verdad hablar sobre algo abstracto,
la significancia de la palabra es lo que más podemos abstractar, aunque ser abstracto no tiene que ver con la profundidad de una palabra. Pero después de eso podríamos hablar sobre Pacha y conversar sobre nuestro aquí y ahora, ya que tenemos el contexto de Chiksi y Uchilikui, y después terminamos con los otros términos. Pero no sé qué opinan ustedes. Bueno, ¿querías hablar? Sure. Se lo paso a Isabela y después se lo pasamos a Lilia. Pues quería también decir que estoy en acuerdo con Ignacio porque también me acuerdo que la palabra Chiksi, pues hablamos de esa palabra cuando leímos el texto como más al principio de la clase y pues hace sentido porque sí, pensar en cómo hay más que hay más que un punto de vista, que hay diferentes pues tapas o diferentes pues, o que vives en un mundo, por ejemplo, que no es de, I don't know, como de una dimensión, que hay diferentes pues, hay otras personas, hay otras partes del mundo, hay otras cosas que considerar cuando estás pensando. But I'm kind of losing my train of thought right here. But yeah. Yo solo quería decir que estoy de acuerdo con Ignacio y David y Isa y que hace sentido empezar la discusión ahí. Y también quería decir que en un sentido ya hemos discutido casi todos los términos, solo por tratar de decidir quién va primero. ¿Alguien tiene tape? Gracias. ¿Ricardo? Sí. Bueno, creo que también depende de quién quiere empezar, ¿verdad? Porque Sí. ahí se deciden entre ustedes dos, ¿no? Por- Yo resigno a la democracia. Si queremos hacer un vote, ¿todos en favor de Ignacio? Ok. Pero De chi. De Chixi. Perdón. Yo personalizo todo. Ok. Pues con Chixi empezamos. Okay. Ahora te toca hablar. Bueno, Tengo- entonces ahora el... ¿no? Ok, como ya pues hablé sobre la palabra Chiksi, voy a elaborar más en cómo lo representé en mi video. Pues hice un video ayer con David que... ¿Qué pasó? ¿Vamos a ver el video o vamos a hablar del video? Yo pensaba que íbamos a hablar de los videos. Sin verlos. Yeah. Bueno, también lo podemos decidir You ahorita. can ¿no? show your clip. Lo podemos hacer. Pero Tal vez cada persona yo no puede creo... decidir. Yo voy a decidir pues no mostrar los clips porque yo creo que los clips son muy literalmente no tienen ninguna palabras, son como de unos pocos segundos y pues no hay tanto que explicar, hay más que explicar más si le pusiera pues un voiceover en el video, por ejemplo, que yo planeo en hacer, pero... Ok, yo para representar Chiksi lo que hice es que grabé, no sé, actividades que hago en mi vida, pero que se relacionan a las actividades que hace mi perra en casa, como grabé con David cuando la voy a sacar a caminar o cuando le doy comida o cuando la estoy acariciando o cuando la tengo que regañar porque but no dog's feelings were hurt in the video, but y diferentes cosas, pero de mi perspectiva
Entonces lo grabé como si fuera de mis ojos y pues que yo estoy viendo lo que yo estoy haciendo y yo estoy viendo a mi perro y pues después grabé esas mismas actividades del punto de vista de mi perra, entonces de los ojos de ella y después grabé el final clip que fue nosotras dos juntas y pues también con David, como nos juntamos y como aunque seamos diferentes, somos completamente diferentes. Yo no puedo saber qué le pasa en su mundo, ella no sabe lo que me pasa a mí. Ella me ve de pronto como alguien que la quiere y que le da la comida y que la cría y cosas así, pero yo no sé nada de cómo ella es difícil, pues, no sé, entenderse entre, pues, y esto ya relaciona, yo creo, un poquito más a Pacha, como uno se entiende con la tierra y como, por ejemplo, con los animales y la naturaleza, que son, I don't know, hay diferentes cosas que puedes pensar en que, por ejemplo, mi perro, ella es una perra que es un emotional support animal, entonces ella pues me da como consuelo y también pues me da entretenimiento y me da pues motivación, pero al mismo tiempo también hay conflictos entre nosotras que yo pues la tengo que cuidar y pues es una responsabilidad al mismo tiempo y no sé, esto me pareció como algo representativo del Chixi porque es como dos diferentes cosas, o un animal y una persona que son distintas, casi no se entienden completamente, no saben lo que piensan el uno del otro o qué exactamente están haciendo todos al mismo tiempo, pero están pues obviamente relacionados el uno al otro y pues así es también como Cusicanqui ve que el mundo andino es pues debe ser interrelacionado con otras culturas y otras etnias y yeah. Let me take this down. Solo pido si de pronto, pues primero me gustó mucho oír sobre tu video y sobre tu perrita y me interesa que de pronto definas a tu término en tus palabras, de pronto de una manera más abstracta, como el significado del término en sí. O si alguien, no sé si tú quieres hacerlo. Y también voy a chequear si están, si el de arriba siguen. Pero sigan ustedes. Y necesito un pasto de cita. Gracias. Es entendimiento. Yo ahí le ayudé a Isa a hacer su video y de lo que yo entendí por medio de ese proceso y también de lo que yo entendí por medio de su ensayo, que también leí unas partes de él, es que la palabra Chixi pues se refiere a cómo es posible que dos cosas tengan una conexión y una relación y existan en el mismo espacio y hacen algo conjuntas una con otra, pero mantienen un nivel de distinction. Y lo otro que diría yo es que si vemos a la palabra Chixi como esa palabra que define esa capacidad de las sociedades y de las diferentes culturas de
tener relación entre una y otra, pero mantener su individualidad. Pienso que el Uchalikui es la palabra que demuestra eso. Tenemos una palabra que lo define y Uchalikui como lo demuestra, porque pues es una palabra que tiene significados de dos culturas y se puede leer de diferentes maneras casi, pero demuestra cómo hay una conexión que llega de diferencia y cada cultura en esa conexión se mantiene distinta. Sí, eso muy breve, pero eso sí me faltó decir. Es como el coexistir. El hecho de que dos cosas coexisten, son distintas, pero son interrelacionadas y también tienen algunos conflictos entre ellos, pero sí mantienen alguna conexión. But, ¿quién más quiere hablar? Okay. Sí, pues muchas ideas, pero esta idea es muy corto. Pero de Uchaikuy estoy pensando mucho porque esa reciprocidad que significa como Ucha, originalmente como la falta de reciprocidad. Yo veo mucho también en tu palabra como estos dos mundos que de una manera u otra tienen como una frontera y allí encuentran como un significado como de milagro. Es muy interesante y yo quiero ver esa película ahora porque es como sí, Zootopia, pero es muy sí. Very silly. Sí. I'm gonna add dog audios. It's gonna be really silly. So, ahora quiero verlo. Solo también quería decir que me gusta la idea también de cómo explicaste la diferencia entre tú y tu perro y como que si me acuerdo correctamente, en el mundo andino no solo el tipo de relación que tienes con otras personas es diferente, pero también tiene como que hay más cosas que puedes tener hay más cosas con las que puedes tener una relación, porque en nuestro mundo las cosas que tenemos una idea limitada de qué es con lo que podemos tener una relación, y no sé, creo que lo explicaste bien con el perro. No, gracias, que fue un poco confuso hablarlo. Gracias. Para añadirlo a lo que dijiste, yo me acuerdo en clase hablamos que el mundo andino es completamente relacionado, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene relacionado uno con la tierra, uno con su ayu, uno con su empleo, con su país. Y yo tuve una pregunta sobre el chichi, porque no entendía al principio qué significaba. Y me acuerdo la explicación era que tú encarnas múltiples personas, ¿no? Que tú eres relacionado a ti mismo, tú eres relacionado a tu país, tu tierra, tu trabajo, tu empleo. Entonces, no paras de ser más de una persona a la misma vez por ser múltiples cosas, ¿no? Entonces yo creo que, como dijiste, es un buen ejemplo de demostrar que aunque ahora mucha gente del mundo andino existe en un pensamiento occidental, no para de ser parte de su propio mundo, ¿no? Y relacionado con todo su alrededor. Para mí la discusión es muy interesante y me hace pensar en nuestro término que es puiku, porque hay una diferencia entre humanos y
personas o humanos y animales, en que los animales no tienen una conciencia de sí mismo y mientras que los humanos sí. Entonces me pregunto si ustedes piensan que hay una diferencia entre el chichi con animales, entre humanos y animales, en vez de una relación entre humanos y humanos. Y qué es la diferencia entre una relación con alguien que tenga una conciencia y una cosa que no tenga una conciencia así. Bueno, lo único que yo verdaderamente iba a decir es que me interesa que dijiste que los animales no tienen una conciencia para como entender nuestra forma de ser, y creo que gente tiene la capacidad de no tener esa misma conciencia. O sea, hay mucha gente que no está abierta a aprender o a, bueno, diría yo, evolucionar en esa capacidad, pero yo diría que, en mi opinión, la distinción es que mientras un animal no tiene esa capacidad, una persona siempre tiene la oportunidad de aprender y de cambiar y de be more open-minded. Entonces yo diría que es como una forma de que una persona tiene ese nivel un poco más alto de responsabilidad. Y sí, me gusta mucho lo que habías dicho. Se lo paso a... Yo creo que esa conexión es súper interesante y me pregunto si tal vez te gustaría explicar tu término, o si nosotros pensemos que, o no sé, ¿quién quiere hablar? Yo tengo una pregunta. Leí un artículo sobre una pensadora boliviana que pensaba que la forma moderna, es un poco abstracto, pero creo que relaciona de nuevo al chichi. Dice que los sindicatos modernos en Bolivia son una forma de ayu, ella dice. Y tú dices, y mi pregunta es, basado en la forma de pensar de que múltiples cosas pueden ser múltiples cosas, ¿no? O el término chichi. ¿Tú crees que puede existir así, o tú crees que no puede ser reflexionar términos porque son diferentes? Mi pregunta para hacerla más ahí es, ¿crees que algunas cosas algo puede ser chichi, no encarnarlo, no ser algo físico, puede ser algún pensamiento, algo no tangible? ¿O no crees? Bueno, creo que puedo responder la pregunta. Yo diría que sí, porque no creo que las personas son exactamente coherentes, y en ese sentido tenemos bastantes ideas entremezcladas en nuestros cerebros o en nuestras mentes que no se funden, que si me acuerdo bien es la idea de Csikszentmihalyi, que hay varias cosas que están entremezcladas pero coexisten, y a veces vienen cosas buenas de eso, a veces no. Y yo por mi propia parte tengo bastantes ideas que son contradictorias y no me doy cuenta, a veces me doy cuenta. No sé, averiguamos el siguiente término. Yo creo que sí. Sí. Pues yo trabajé con Cassandra y Ricardo y con los términos de pu y ku, los sufijos,
Y para nuestro video caminamos en el cementerio y en un círculo. Y también ¿cómo se dice? Excavamos un hoyo. Okay. That. Y plantamos una semilla. Excavamos. Una semilla de marigolds. Sí. Y también hicimos un quipu que contiene ramas de un árbol del cementerio con lana en círculos alrededor de las ramas en diferentes colores con una línea on top. Y podemos mostrar el equipo también para el grupo. Entonces creo que nuestras ideas son que el camino alrededor del cementerio representa el círculo de la vida y de la muerte, y que para los andinos la muerte es menos que un final o el término de la vida, sino que un retorno a la tierra, a la Pacha, y una parte de un ciclo que sigue y sigue por siempre. ¿Y quieres agregar algo? ¿Sí? Okay. Like Alice said, como no es final, cuando se murió, las personas retornan a la tierra con las estrellas, y es un proceso muy interconected con los ancestros de una persona's familia, y también beyond the person's family as well, con la cultura. Cool. ¿Cómo? Q se usa para distinguir ciertos verbos cuando se aplican a los humanos, en contraste cuando se aplican a los animales. Creo que lo hablamos en clase de que por lo menos los humanos tenemos ciertas reglas o normas sociales, cual entendemos, como el ejemplo que da Odi González en su libro es que un tal Juan no puede orinarse en la iglesia, porque sería que, sí, o si se orina en la iglesia no usaríamos el sufijo Q, porque está fuera de lo normal. Y en general el sufijo se adhiere a cualquier hecho que tal vez implica que el ser humano tiene la capacidad de reflexionar sobre lo que hace, y interesantemente se aplica a la muerte, porque parece que el pensamiento andino piensa que solo el ser humano se da cuenta del hecho que va a morir. Entonces, mientras hicimos nuestro equipo, reflexionamos un poco tal vez no de la muerte, aunque sí hicimos eso, también de fines, de cuando algo termina o de cuando algo empieza, que sería un buen modo de explorar el sufijo también. ¿Queremos mostrar el video? ¿Sí? Si ustedes lo quieren ver. Yo no lo quiero mostrar. Paremos el video. Carguemos el teléfono también. Bueno, vimos el video de Kuipu y ahora supongo que podemos hablar sobre el video. Si alguien tiene alguna pregunta, reflexión, lo que sea. Mi pregunta era, en el video ustedes estaban enterrando unas semillas
y quería preguntar sobre el motivo. Pienso que fueron semillas, pero no sé. Y quería preguntar sobre la motivación detrás de eso. No sé quién lo puede. Creo que la idea detrás de las semillas es que, como hemos discutido, el pu significa que la muerte es un retorno al punto de partido, porque cuando se usa con un verbo de movimiento, significa que el movimiento va a volver al punto de partido. Como yo voy a la ciudad, significa que tú has salido de la ciudad y ahora va a volverse a la ciudad. Entonces con la muerte también es un retorno. Entonces con las semillas es como con las semillas algo va a crecer pero tiene que estar abajo del suelo y es la representación de una cosa que está en la tierra y después va a morir y después va a crecer otra vez, como Cassandra mostró en clase con el dibujo de las plantas. Entonces creo que es una metáfora que es muy representativa del proceso de la muerte andina. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, solo para conectarlo a otros temas otra vez. Todo lo que estás diciendo otra vez está como haciendo ecos de otras palabras. En este caso, como yo pienso en como ucha y kui, y como también ucha con sus sufijos, like, yikui significa como autoinfligirse, que me hacía pensar lo que tú dijiste de como cuando algo regresa de donde vino. Pero en el caso de ucha y kui, ese regreso era como una perversión de lo que tú dijiste, porque ucha y kui es como un regreso de pecado inescapable, que es como muy mal y triste y ya. Sí. Una cosa más, muy rápido. Creo que es importante notar que el retorno, el regreso al punto de partido no es final, como la muerte no es final, que es solamente una parte de un ciclo. Entonces no es, que el ciclo sigue y no es como el comienzo, el principio y el final. ¿No? Ok. Sí. Pero sí, porque creo que con el uso, con los verbos de movimiento es como yo voy y yo regreso, pero es más como en un círculo. Tengo una pregunta para y'all. Perdón. I'm sorry, Professor Gubbins, but I'm speaking English. Pero time, so tiempo y how does time affect our concept of death? Porque pu es un círculo, es un circle, pero con los ideologías como
colonial, it's muy linear, and there's a final like stop. So how do you, like, time is a construct, and we made it. So how does time and our interpretation of time affect what we think about when it comes to dying? Thank you. Sí, es una pregunta muy difícil y no, pues no pretendo realmente poder, no sé, no puedo dar una respuesta que es totalmente como coherente, porque está bien difícil la pregunta, pero pensaría que como la linealidad del tiempo, del tiempo occidental y el concepto de la muerte tiene mucho que ver con un concepto de identidad, un concepto de ser en el mundo occidental, que es un ser, un concepto de ser muy estable, es un concepto de ser que tiene una identidad propia, una identidad como casi esencial, y de eso puede empezar y terminar. Las relaciones en sí, ahora un concepto de ser que no esté basado en una esencia espiritual o en una esencia de identidad social, como, no sé, y eso, sí, más bien lo que constituye el ser es como una colección de relaciones. No sé, me parece que eso tiene mucho que ver con el hecho que como la muerte no es el fin del ser en sí, porque constituido por relaciones es siempre más de sí mismo, y como que los límites del ser no son establemente definidos, no es un ser como esencial o estable de la misma manera que lo entenderíamos de un punto de vista occidental. Entonces lo único que, pues entonces, sí, creo que tiene mucho que ver con el concepto del ser andino. Y se lo paso a Ignacio. Mira. Yo me acuerdo que en una clase hablamos sobre básicamente el concepto del tiempo siendo cíclico, y hablamos sobre que existen formas occidentales de pensar el tiempo en no cíclico, ¿no? Por ejemplo, en la cristianidad, cuando uno muere entra a un ciclo de la vida eterna, ¿no? Me acuerdo que habló la profesora Gavin sobre ese término, aunque entraba en un ciclo del paraíso, del infierno, pero es cíclico, entonces ya pensamos en esta cosa cíclicamente. Me acuerdo que reflexionamos en clase sobre que la distinción es que en el mundo andino ya piensa que ellos ya entraron en el ciclo, ya existen en el ciclo, ¿no? Entonces, para nosotros es lineal hasta que lleguemos a ese punto de que entremos el ciclo, si uno es cristiano o si es ateo, ya nunca está en la linealidad, pero para el mundo andino y para el pensamiento andino antiguo uno existe como el ser ya existe en este ciclo. Tengo un pensamiento corto otra vez, pero cuando preguntaste lo que preguntaste, yo pensé que ustedes fueron a un cementerio donde habían símbolos en el suelo que para mí parecen muy como fálicos en el senso como freudiano, pero luego cuando tú hablaste yo pensé como nunca como vimos la perspectiva de sexualidad andina, así que no sé, es una pregunta para usted, profesora, y nada. Sí, interesante. Me parece que sí lo vimos de una forma. Pues vimos el género. El género, sí. Pero la sexualidad de pronto no. Pero lo que creo que y también como que se relaciona a
a la muerte y al ser, en que hay los dos ejes, el eje masculino y femenino. En la cosmología andina, que pues, lo hablaremos en un poco, el eje de pues, como la generación y el espacio y tiempo también existen en esos ejes masculinos y femeninos, el Pachacamac y la Pachamama. Y entonces me parece que pues, no sé, si el sexo tiene algún tipo de diferencia a la vida, digo a la muerte, en que algo que genera la vida, mientras la muerte pues lo niega, lo único es que pues también de la misma forma es totalmente interrelacional. Que aunque de pronto sí diríamos que hay algún tipo de concepto masculino y femenino, no es que no haya nada, ¿no? Pero los conceptos masculinos y femeninos son como existen siempre en relación con sí mismo y también en relación con como los antepasados, esos poderes sociales que cada eje tiene. Entonces, sí, que es todo muy social, digo, sí, interrelacionado de una manera cósmica y social al mismo tiempo. Entonces creo que es algo que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado. Sí. Se lo paso a Lía y después a Ignacio. Espérate. Dale. No solo quería preguntar si podías elaborar en la conexión entre eso y Pachacamac. O no sé si... O no sé. Sí, también podríamos pasar a hablar sobre el Pacha. Sé que habíamos pensado poner el Pacha al final, pero es lo que termina el grupo, no sé. Solo lo sugiero, no estoy comprometido a nada. Ignacio. Para añadir a lo que dijo sobre el sexo, porque me parece importante hablar, o por lo menos responder a esta pregunta. En el libro de Odi hablamos un poco sobre, en una parte pequeña, habló un poco sobre el sexo como una forma no hablada mucho en el mundo andino, que no tenían términos para los genitales, tipo la palabra pene y vagina no existía hasta que vino los términos coloniales para referir las cosas y lo puso en como un mundo medio, como un modo medio negativo. Le añadió el significado a esas palabras, pero lo que creo que me acuerdo de las lecturas es que bastante, y esto reflexiona también sobre la idea de la filosofía andina como un concepto moderno, es que no tenemos, lo que dice Odi es que no tenemos mucha sabiduría o mucho conocer sobre el mundo sexual en la precolonia, porque no era escrito, o si fue escrito por seres católicos, y la memoria colectiva que existe ahora sobre la sexualidad antigua todavía no es virgen, ¿no? En decir que ha sido una herramienta o ha estado afectado por la colonia. Sí. Entonces no sabemos mucho sobre la sexualidad en el mundo andino, pero eso añade a lo que hablamos de discusión antes, en el que el ser andino no es una persona solamente que existe en el antiguo, también es una persona que existe en el presente, ¿no? Es una persona que ahora ha tenido los efectos de la colonia, pero también sigue siendo una persona andina, ¿no? Sí. Entonces, creo que deberíamos empezar la discusión sobre Pacha, porque tiene que ir con el término sobre el pecado y las cosas católicas, ¿no? Okay. ¿Quieres hacer el sinopsis? Pues vamos a dividir el sinopsis porque tuvimos dos perspectivas
únicas. Pero sí, era una película pequeña, como todavía no hemos como editado los clips juntos, pero creo que va a ser como más o menos como 7 minutos o 10 minutos. Y más o menos es como una película sin palabras de horror por la mayor parte, y luego es como un sueño cuando se acaba. Y empieza con un hombre rezando en una iglesia en Sage Chapel, y hemos editado las luces para ver muy gótica, en efecto, y el hombre está rezando por sus pecados para que Dios le como olvida sus pecados. Y luego alguien entra a la iglesia con una espada, una cosa muy como muy scary. Y está caminando y vemos una escena de como de chase, no sé cómo decirlo en español, que va debajo de la iglesia. Hay como un túnel debajo de Sage Chapel que descubrimos, y luego el hombre se muere, y cuando se muere hay un sueño donde está haciendo como un símbolo, como un acto como simbólico de reciprocidad entre él y este carácter que mata al hombre. Y sí, ¿qué quieres añadir? Bueno, sí, ese es como el concepto de todo el video, y tenemos como diferentes elementos que pueden representar diferentes cosas. Tenemos flores, tenemos, bueno, ¿le puedo enseñar? Tenemos un cuchillo, que es este cuchillo que sale en el video. Y también tenemos pues el hecho de que el personaje que lo matan está rezando, y tratamos de jugar con los conceptos del catolicismo, de la cristianidad también, y como se dice, y como exploramos como el rezo es palabra, o sea, también creo que llega en conversación de cómo veíamos que el gracias solamente es una palabra. Entonces expresamos como el rezo es solamente una palabra, porque aunque reza el personaje, no resulta casi nada de sus rezos, todavía es perjudicado. Y creo que representa como la diferencia entre culturas, y como porque tú rezas a un Dios, otra gente no necesariamente va a estar bound by those prayers, y otra gente no necesariamente va a respetar la palabra que tú respetas. Te lo paso otra vez a Cristo. Y también en el sueño, o la escena que parece como un sueño, esa reciprocidad está simbolizado con él dándome un vaso de flores que han muerto, y yo le doy este cuchillo aquí. Y aún no sabemos qué significa cada una cosa, pero para mí, mi interpretación personal es como, no, hay una falta de lógica, una falta de conclusión, porque el término en sí es como una destrucción del significado, del significado original, y nunca puede ser como totalmente restaurado. Así que el sueño no puede resolver el plot, porque la palabra también no puede resolver el cambio de Ucha a Ucha y Koi. Pero sí, si hay preguntas o algo. Sí, solo quería preguntar si, como ahora después de que lo han explicado, si podríamos volver a una definición del Ucha y del Ucha Likui. Solo creo que sería, podríamos, sí. Sí, no, dale. Ok, Ucha, yo puedo hacer Ucha.
Ucha, si yo recuerdo correctamente, Ucha era como el resultado de una falta de reciprocidad como social, / cósmico, / andina. Y no era como un pecado en sí, era como simplemente una falta de esa reciprocidad que une a la sociedad, y que podemos ver pedazos de esa reciprocidad en cada palabra que hemos discutido. Y no era, sí era malo en un sentido, pero no era como malo en el sentido de nunca puedes ganar el perdón de Dios, ¿entiendes? Bueno, y después cuando le agregas los sufijos liikui, uchalikui, entonces se vuelve como una palabra introspective, diría yo, en donde esa falta es no necesariamente ante sí mismo, es una falta ante sí mismo, pero más allá de eso es como una falta ante Dios, que es como esta figura abstracta, y la religión es como un proceso muy internamente involucrado. Entonces por eso yo pienso es que tomamos esos sufijos y se los agregamos a ucha para llegar a uchalikui, que en sí se traduce como bueno, pues como pecado. Entonces es como una palabra que como un neologismo. Entonces es como un neologismo que más que nada su tradición fue afirmada y fue como plasmada y puesta por la mera iglesia, que quería una palabra para representar el pecado en el mundo andino. Entonces tomó una palabra que no necesariamente es negativa y la volvió en algo con ejes religiosos y espirituales y cosas así. Yo te tenía una pregunta en que ustedes se enfocaron en su video un poco en el término ucha como algo religioso, pero lucha también se puede entender como algo colectivo, ¿no? Sociológico, ¿no? Entonces quería preguntarse si saben algo más sobre eso. ¿Por qué? Bueno, diría yo que afuera de la religión, el lucha sí en sí existe afuera de la religión, y es lo que habló Cristóbal en lo que decía él, es que eso es una falta ante sociedad. O sea, no es una falta moral, nomás es como que quedas debiendo de una manera. Es algo que es como yo lo traté de explicar en mi ensayo actualmente. Es el ejemplo famoso que da la profesora Gavins de que si ella toma el carro de Isa y no se lo devuelve, entonces ella quedó como en lucha. Entonces no es que ella siempre va a estar en eso, o no es que ella o no es como una perjudicación, nomás es que ha faltado a la reciprocidad de la comunidad. Entonces yo pienso que sí, la palabra ucha no tiene ese contexto religioso, pero uchalikui específicamente tiene ese contexto, y como que marca ese cambio entre las sociedades ajá. Sorry. En español. Perdón. Está bien. Yo iba a decir que me gusta cómo lo pusiste, que dijiste que la palabra de alguien no necesariamente se va a significar algo o lo mismo para otra persona. Y me acuerda del ejemplo de que cuando dijo que cuando los españoles dijeron esta es la palabra de Dios, y dijeron no escuchamos nada, y como no sé, solo eso. ¿Sí?
bounce back. Okay. Oh, my legs look really long. Nada, también estaba pensando en un ejemplo en clase en que ella hablaba de que lo peor que te puede pasar en el mundo andino es quedarte solo, porque no puedes conectarte con otras personas, que es como algo fundamental del mundo andino, que es esa idea de reciprocidad, ya. Entonces, supongo que tengo una pregunta de cómo esta idea o este ejemplo en que, o este ejemplo que habló la profesora, ¿cómo se podría, no sé, conectar o aplicar a algo que representaron en el video, como esto de, I don't know, quedarse solo? No sé si me entiendes. Okay. Bueno, antes de se lo paso a Cristóbal, pero antes de eso, de la manera que yo lo vi es, tenemos dos personajes como que no están unificados verdaderamente de un modo distinto, o sea, en el video se hace claro que no como comparten una cultura o una forma de comunidad. Entonces tienes un personaje que está pues solo, está aislado, y la única otra cosa que se conecta es pues la religión y la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es como, se podría ver como una abstracción, o sea, no es necesariamente una conexión. Es Dios, porque hablo mal de él, pero no necesariamente es una conexión a otra persona en carne y hueso, pues, y entonces uno en eso está solo. Es como yo lo vería representado en el video. Se lo pasó a Cristo. Y también voy a admitir que tomamos como libertad creativa en esta vida, porque no solo exploramos la definición de Ucha, pero también Ucha y Cuy y la relación como conceptual entre los dos. Y para tu pregunta, yo diría que la soledad está explorada un poco indirectamente en el video, como en escenas donde como se ve el rezador rezando solo en una iglesia, como debajo de su Dios, pero con nadie a su lado. Es como un hombre muy solo, muy triste. Y su relación con su matador es también interesante, porque en el sueño tienen este momento de conexión cuando comparten los flores y el cuchillo, y casi son como amigos, pero luego no hay solución, no hay como resoluciones abiertas. Así que las dos cosas son exploradas un poco. Creo que ustedes lo encontrarían como muy chistoso, sí, si lo verían. ¿Queremos hablar de Pachamama? Sí. ¿Alguien quiere empezar? ¿Alguien de nuestro grupo? Sí. Bueno, como han visto en nuestro video, hablamos sobre el concepto de Pacha, que nos parece que es como un concepto muy central al pensamiento andino. Es uno de los únicos conceptos que como que en sí es algún tipo de abstracción, pero de una forma también no es nada abstracto, como que ocupa como un doble en algo muy abstracto, pero al mismo tiempo como que lo más concreto que uno podría, de lo más concreto de lo que uno podría hablar. Entonces el Pacha es como, es una unión
entre el espacio y el tiempo, que todavía distingue entre los dos, como que no colapsa los dos, pero es una unión entre el espacio y el tiempo, y también tiene mucho que ver con como la posicionalidad física se habla en el mundo andino, como el tiempo se habla en el mundo andino, pero también mucho que ver con como la cosmología andina, la religión andina, el concepto del ser andino, y de una forma es como la base conceptual de la reciprocidad andina que lo hemos estado hablando. Y bueno, pues en corto, el Pacha es todo lo que es el Pacha solo. Y bueno, el Pacha solo como concepto y palabra es todo lo que es como todo lo que es arriesgado en este momento, y de esa forma como que no colapsa ningún tipo de diferencia, pero toda la diferencia está unida en una base una base compartida de ser, y nosotros pensamos que eso es como el origen conceptual de la reciprocidad andina. Entonces, ¿no? que todo en Pacha, todo en la Pachamama, que es la madre tierra, todo en el Caipacha, que es como nuestro mundo, aquí y ahora, dentro de eso todo puede ser relacionado y está en sí construido y definido como una múltiple colección de diferentes relaciones. Y sí, no sé si quieren hablar sobre el video o sé que falta mucho que hablar sobre Pacha en sí, entonces lo que digan ustedes. También una parte de nuestro video era cómo se habla desde Pacha, y esa parte la relacionamos a Kausai, porque Kausai es, como lo entendemos nosotros, es vivir o existir, pero como un verbo. Como en nuestro entendimiento occidental, la vida es algo que alguien puede tener. Alguien tiene vida, no hace vida. Pero en el entendimiento andino, vivir es un verbo, así que es algo que uno hace. Es una acción que se toma todos los momentos que estás viviendo. Así que dijimos que parte de Pacha es hacer vida, o Kausai, o no sé si hace mucho sentido, pero sí, eso dijimos. Y tiene que ver también con la red de reciprocidad, porque si vivir es una acción que uno tiene que tomar todos los días, entonces te da como la agency, ¿cómo se dice? Te da la agencia de hacer hacer decisiones y como interactuar con la red dinámica de tus relaciones. Y eso. ¿Quieres decir algo? ¿Sí, no? No tengo nada más que decir. Ustedes lo cubrieron. Creo que tiene más que ver con Puiku, porque es muy parecido a la idea que la muerte es una parte de un ciclo, porque con Kausai, que es vivir como un verbo, casi
desestabilizar la vida como cosa o como objeto, y eso no sé, creo que crea la oportunidad de mover y de como entender la muerte y la vida como cosas flexibles, con movimiento y con reciprocidad, y que los dos funcionan juntos y junto con todo, creo. Sí, me parece. Sí, creo que los dos son totalmente conectados, como lo has dicho tú, y lo que he visto yo en tu video, ¿no? Que tiene mucho que ver. Lo que me gustó mucho es que el video de ustedes como que demostró, tenía mucho que ver con la muerte, hablaron sobre la muerte, pero también temáticamente se trataba de la tierra, de donde estaban. Y la muerte es como, de una forma, volver a la Pachamama, a lo que es una... Que aquí Pacha se vuelve como usado como dentro de cosmovisión y religión, de que Pacha es un concepto central para una concepción de como una... lo que podríamos traducir de pronto no totalmente perfectamente como una diosa que crea, es una diosa generativa. Y si el ser andino o la concepción de la concepción del ser en el pensamiento andino está basada en como que en estas relaciones, en una colección inmanente de relaciones, la vida ya como que no es algo que uno tiene aparte de algo más, ya es como totalmente, ya está ahí, y entonces si uno, al momento que uno para de hacerlo, ¿no? Entonces pues vuelves a la Pachamama. Y sí, me parece que, no sé si me hice muy claro, pero al fin y al cabo creo que tuvimos mucha dificultad con el Pacha, porque es difícil de hablar sobre como algo tiene tantas múltiples dimensiones, porque también es como podemos hablar, el Pacha es activo en hablar sobre la posición en el espacio, también tiene mucho que ver con el Ainkai, el Kausai, la reciprocidad. Entonces sí, es difícil a veces como que hablar del Pacha, porque me parece que yo por lo menos cuando me estaba poniendo a pensar sobre Pacha, como que siempre me iba para otro lugar, como que el concepto de Pacha nos manda como a tantas direcciones diferentes, que es difícil de definir en sí, pero claramente me parece que es como la base o algún tipo de base conceptual a lo que hemos hablado. Sí, muchos pensamientos que no es... Sí, porque yo elegí presentar en Pacha y no me fue muy bien, pero me parece que lo que hicimos con la Lana puede representar un poquito, si me acuerdo bien, de que todo está interconectado, que el Pacha no solo es, por lo menos conceptualmente, el todo como los conocemos, pero el todo de esta manera, con todos estos hilos que reflejan cierta relación entre las cosas. Y supongo que mi pregunta sería sobre el causa, porque si Pacha es el todo, todo es causa, ¿verdad? Energía viviente,
bueno, supongo que para alguien que no ha tomado la clase sería la dificultad próxima, ¿no? No sé. Um, sí, yo creo que aún para los que han tomado la clase es difícil entender, pero yo diría que si Pacha es todo, causa es más como, tiene que ver más como, tampoco es la relación entre, porque eso también es Pacha, pero creo que tiene que ver más como con la agencia que tienen todos los que pueden hacer causa, porque es como dijiste, es como poner energía, hacer algo, o hacer vida, pero todas las cosas que pueden hacer vida hacen causa, y eso como que es como la parte dinámica de las relaciones, porque si no tuviéramos agencia sobre cómo tratamos las relaciones que tenemos, eso es lo que es como lo que lo hace variable y dinámico, es lo que diría yo. Sí. Por eso se puede tener el sistema de reciprocidad y por eso se puede faltar, y no es algo que es necesariamente bueno o malo, solo es. Right at the end of your sentence, so reciprocate. Sí. Mic drop. Creo que lo explicaste muy bien. A mí, me hizo, lo que acabas de decir me hizo pensar sobre el causa y como que es casi una condición, como la condición de ser desde el Pacha, como entendido con base en Pacha. Sí, y de ser de una forma como de pronto animada, como has dicho tú. Pero también me interesa que no es una condición de ser, no es una vida que está basada en una identidad estable, porque podrías estar mal, pero cuando yo pienso en Pacha es muy difícil pensar sobre la identidad como única de una persona, como lo entendemos en el mundo occidental, de la identidad de yo soy yo, tú eres tú, como Descartes, cogito ergo sum, ¿no? Que es como que de una forma desplaza eso, pero tampoco es algo que dice que no hay, como tampoco me parece que colapsa la diferencia, como que no es que todo es la misma vaina, todavía hay mucha diferencia. Sí. Yo creo que la razón por qué todavía existe, porque yo creo que tienes razón, que no hay concepto de identidad como algo solo, porque simplemente no existe como la idea de algo como algo solo y aislado. Todo tiene conexión con otras cosas. Pero lo que te define así como algo que como una, tampoco es como una parte, pero lo que te da identidad de una manera es tus relaciones, y en esa manera estás definido por tus relaciones con otras cosas. Sí. Así que no es una identidad que existe aisladamente. ¿Eso es una palabra? No sé, pero Como que no existe solo esa identidad, porque si no existieran las cosas que tienes relaciones, no te puedes definir.
porque no tienes esas relaciones. No se puede definir algo sin las relaciones que tiene con nosotros. No sé si hace sentido. Sí, no. Tiene sentido. ¿Quieres decir algo tú? No, solo me responda. Ah. Pero también creo que lo que estabas diciendo tú, que esta red también puede ser una metáfora por como la red de relaciones que tenemos, porque si pensamos en cada conexión tiene como una tensión diferente. Algunos están flojos y algunos están muy tensos, y los nudos son todos diferentes y a veces están un poco más para allá y no sé, pero es, aunque todo sea diferente y todo es parte de la misma red, y no sé, como que creo que es una buena representación de cómo se entiende la identidad y las relaciones como algo dinámico. Sí, porque es la misma lana, como la misma, digamos, el causa, pero cada persona tiene una relación a los otros bastante particular. Sí, exactamente. Lo que a mí me interesa, que de pronto es algún problema en hablar y representar el causa, el pacha o el causa, porque bueno, con las cuerdas tiene sentido, en que como que produce un momento físico, una representación que existe en un momento físico sobre todas las relaciones que se han asemblado aquí. Pero lo que me confunde es cómo lidiar con el sujeto hablante, que es siempre el sujeto hablante como que está incluido en cualquier situación que es invocada o articulada con el pacha. Que como que yo no puedo hablar sobre algo de una forma que no me incluye a mí aquí y ahora dentro de la situación. También no puedo hablar sobre, como que solo podemos hablar sobre el Caipacha o por el Urupacha, creo que es lo que está por debajo. No podemos hablar. Urupacha. El que está por arriba es el... Ay, se me olvidó. Hanan Pacha. El Hanan Pacha, sí. No podemos hablar sobre eso porque... El Hanak Pacha. Porque no, como que, no sé, está por el más allá de la capacidad del sujeto hablante. Pero al mismo tiempo, el sujeto hablante no tiene una identidad como esencial de la misma forma que tiene el sujeto occidental o pensado dentro del régimen occidental. Entonces, lo que nosotros nos costó trabajo es pensar sobre cómo incluir el sujeto hablante de una forma, cómo representar eso dentro de nuestro video. Entonces, por eso siempre como que, no sé, tratamos de experimentar con la perspectiva y la posición, y también aquí estamos experimentando con esto, no sé, que cada vez que hablamos, como que se une el sujeto hablante, pero pero eso también a mí me parece que a veces como eso refuerza como la unidad del ser, porque pues cuando nosotros estamos hablando solo la cámara solo me ve a mí, no te ve a ti. Entonces no sé, es como una tensión interesante que no sé cómo representarla. Entonces, de pronto únicamente con el video no se puede. Por eso pues tenemos todas estas otras cosas. Pero sí, eso es lo último que tenía que decir sobre Pacha. Fue una dificultad. Ignacio. No. Si nadie más ¿tienes algún pensamiento final? Porque quería hacer algo muy rápido, interesante. pero es que creo que con la confusión... con la confusión creo que el objetivo de estudiar y aprender sobre
la Pacha o pensar en la Pacha no necesariamente necesita la comprensión total y que la confusión que sigue existiendo en nuestras discusiones es Pacha también y que y sí. Y si nadie otro tiene algún comentario, algo que nos olvidamos de hacer y bueno, me parece también interesante hacerlo ahora, siendo fea que el tiempo es circular o no es lineal en el mundo andino. Hay que empezar la introducción de la discusión y decir nuestros nombres, ¿no? Y de dónde somos como una forma andina. Entonces, di tu nombre y de dónde eres. Y empecemos de nuevo la discusión. Si están de acuerdo. Tal vez ahí podemos terminar. Sí, claro. Sí. Bueno, yo soy Ignacio y soy de Orlando. Y le voy a dar a mi derecha. Soy Lucas y soy de Los Ángeles, California. Soy Ricardo y no sé dónde soy, pero nací en Honduras. Soy Lía y nací en un lugar, pero yo diría que soy de Gainesville, Florida. Soy Jerónimo. Me crié en gran parte en un pueblo que se llama Mamaroneck y también soy colombiano. Me llamo Alice y soy de Denver, Colorado. Soy Cristóbal y yo soy de Houston y mis padres son de la frontera de México y los Estados Unidos. Soy Cassandra y soy de Mount Desert Island, Maine. Soy David y yo soy de Los Ángeles, California. Soy Isabela y yo soy de Queens, New York. Chao.